Buenos días. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha dado. Como ya lo dijo Betty, mi nombre es Julio Díaz. Bueno, me parece que todos somos de casa. Entonces te doy la más cordial bienvenida. Qué gusto verte, qué gusto poderlos ver un domingo más para poder alabar, cantar, conocer y exaltar a nuestro Dios. Como normalmente lo digo, espero que lo que vayamos a ver el día de hoy te pueda ser de consuelo para tu vida, pero que también puedas ser confrontado a través de la palabra. Recuerda que estamos en nuestra serie de Hechos de los Apóstoles, titulado La Iglesia en el Poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto vamos a estar el día de hoy viendo el capítulo 9 que se comenzó a ver la semana pasada y lo terminaremos, veremos solamente esta fracción del versículo 20 al versículo 31 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Pero antes de iniciar, antes de leer el pasaje que nos corresponde, vamos a orar. Acompáñame a orar para poner este tiempo en dependencia del Señor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa mañana que nos regalas, una mañana fresca en la que podemos ver tus maravillas, en la que has permitido que pudiéramos abrir los ojos, que pudiéramos escuchar, Señor, que pudiéramos ver tus maravillas. Y en este sentido te damos gracias. Pero Padre, también te necesitamos. Necesitamos que sigas transformando nuestro corazón a través de la exposición de tu palabra, que podamos estar atentos a lo que tú quieres que hagamos, a lo que tú quieres en cómo actuemos, en cómo te honremos. Y Padre, también ayúdame a exponer tu palabra. Ayúdame a no agregarle nada ni quitarle nada y simplemente que el Espíritu Santo haga la obra. Dependemos de ti, Señor. Gracias por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces acompáñenme a leer el pasaje. Va a salir en sus pantallas. Y si tienes un cuaderno de notas, sería adecuado para estar tomando tus notas, anotar los versículos y demás a lo largo de esta predicación. Vamos al pasaje. Dice así, versículo 20. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y Él es el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria.
y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hasta aquí la lectura de nuestro pasaje, donde a través de este pasaje, el título del sermón para el día de hoy es De perseguidor a predicador. De perseguidor a predicador. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de las escenas típicas de esta narrativa histórica, esta división que ya conocemos, 5 escenas, la cual inicia con un ambiente, con un conflicto, posteriormente un clímax, una resolución y finalmente un nuevo ambiente, donde como idea principal o idea central de nuestro pasaje, que le llamamos argumento también, es la exposición de la palabra, es evidencia del cambio interno que Dios ha hecho en los creyentes. Predica el evangelio a pesar de la oposición. Lo repito, la exposición de la palabra es evidencia del cambio interno que Dios ha hecho en los creyentes. Predica el evangelio a pesar de la oposición. Este es nuestro argumento. Y la semana pasada veíamos el llamado que Dios realizó sobre la vida o en la vida de Saulo, y el cual a veces se presenta esta conversión de Saulo como la típica transformación bíblica o la típica conversión bíblica. Dicho suceso fue particular y extraordinario, pues contiene muchos rasgos atípicos, no es lo común. En primer lugar, fue provocado este cambio por la aparición de Cristo, se le aparece a Saulo, y por otra parte representó un cambio significativo en el rumbo de la vida de Saulo. Es decir, podemos ver un antes y un después sumamente claro en Saulo, que hasta entonces él no había dado evidencias, o por lo menos no tenemos registros de que haya dado evidencias o de haber estado interesado en el cristianismo, o al menos cuestionarse de manera sincera si Jesús era el Señor, como sucede en muchos de los que son salvos. De hecho, la suya fue una conversión como el mismo C.S. Lewis, este autor de los libros de las Crónicas de Narnia, tiene otros libros, que afirma en su libro Cautivado por la Alegría, dice así de sí mismo C.S. Lewis: me rendí y admití que Dios era Dios. Me arrodillé y oré. Puede que aquella noche fuera el convertido más abatido y renuente de toda Inglaterra. Y este cambio puede ser un cambio sumamente diferente en nuestra vida, o puede ser simplemente paulatino. La conversión en Saulo tiene un objetivo particular, y esto se registra en este mismo capítulo, solo que en el versículo 15, donde Dios le dice a Ananías específicamente que vaya por Saulo, y le dice: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Saulo estaba realizando un gran revuelo entre los creyentes, tanto así que incluso tiene el aval del sumo sacerdote para andar en las sinagogas de la ciudad de Damasco, donde se estima que en esta época apostólica había aproximadamente 50,000 judíos. O sea, no era una comunidad pequeña. Recuerden que para este momento fundamentalmente los creyentes provienen del judaísmo, y es a ellos a quien anda buscando Saulo. Así que vayamos a nuestra primera escena. El ambiente va a ser muy breve, titulado como La predicación con urgencia. La predicación con urgencia. ¿Por qué?
Porque dice el versículo 20, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Él no tomó tiempo, él no esperó. Saulo, con todo el conocimiento que tiene, va a esas sinagogas ahora no a buscar y encontrar los posibles judíos que han creído en el evangelio, sino aquellos judíos que no creen en Jesús. Y derivado de lo que ha hecho el Señor en su vida, ese cambio radical, es decir, de raíz, expone a Jesucristo como el Hijo de Dios en las sinagogas. Y que el uso de esta afirmación va en el sentido de que en esa época creían que el Mesías era, en un sentido especial, el Hijo de Dios. Como lo podemos ver, por ejemplo, cuando le pregunta el sumo sacerdote a Jesús durante este juicio, ahí en Marcos 14:61 le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Es decir, se hacía soberano y también se hacía Dios con esta afirmación. Por lo tanto, esto señala a Jesús como el verdadero representante del Dios de Israel, y no solo de Israel, sino del mundo. También Dios Padre lo exclama ahí cuando Jesús siendo bautizado por Juan, le dice, tú eres mi Hijo amado. Y es de este Hijo de Dios a quien antes perseguía Saulo, ahora habla de Cristo y de la necesidad que tenemos de Él. Esto es lo que ahora Saulo está expresando. No se espera, no toma un tiempo, no tomó una capacitación de los 5 pasos para predicar a Jesús. No, él simplemente empieza a predicar. Claro, sabemos que Pablo tenía mucho conocimiento y que ahora puede ver con claridad al Señor, no solo en el momento de su conversión, sino también desde el Antiguo Testamento, que era la palabra que ellos tenían hasta ese momento. Seguramente Pablo expresó y dijo, claro, los profetas hablaban de este al cual yo estaba persiguiendo. Ahora todo tiene sentido. Y desde el lado de los del camino, porque así le llaman a los creyentes, esto es algo muy bueno. Pero del lado contrario se genera molestia, se genera escozor. Por lo que esto nos lleva al conflicto, es decir, se genera un problema. Es nuestra siguiente escena, el conflicto. Versículos 21 al 22. Titulado La confusión ante la predicación. Versículos 21 al 22. La confusión ante la predicación. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Saulo está predicando el evangelio y quienes lo escuchan se asombran. De hecho, la versión Reina Valera dice, están atónitos. ¿Qué? ¿Saulo está predicando ahora a Cristo? Un hombre al que considerábamos el más o de los más celosos, de pura cepa judía, criado a los pies de Gamaliel, que destruía a los que invocaban el nombre de Jesús, que había sido enviado con la comisión del sumo sacerdote y a las sinagogas de Damasco para llevar a los creyentes atados. En este momento se convierte en un celoso predicador para o en favor del Señor, del cristianismo. Pero esa conversión no es por iniciativa propia o que el mismo Saulo haya llegado como conclusión lógico-racional. Tampoco es que Saulo se haya de alguna forma deschavetado, como dicen por ahí,
o que durante el camino a Damasco haya por ahí olido o comido alguna sustancia alucinógena para ver y oír a Cristo. Nada de eso. Como diría F.F. Bruce en su comentario a los Hechos. Dice, pero en vez de presentar sus cartas credenciales y demandar la extradición de los discípulos de Jesús, aparece como el portador de una muy diferente comisión, emitida por una autoridad mayor que la del sumo sacerdote. Esta autoridad mayor evidentemente es la de Cristo, el creador de los cielos y la tierra. Y como un discípulo y mensajero de Jesús, anunció las demandas de su maestro. Vemos obviamente un cambio significativo en la vida de Saulo. Probablemente había debate, pues seguramente llegaba a alguna de las sinagogas y quienes administraban estas sinagogas les decían, oh, aquí está Saulo, ¿nos podrías compartir algo de la palabra, es decir, del Antiguo Testamento? Y con toda la educación que tenía, con todo el conocimiento que tenía, pero fundamentalmente por la poderosa obra del Espíritu Santo que había recibido en él, dio a sus palabras un poder, y que el mismo Espíritu Santo dio a sus palabras un poder de predicación que no podía confundirse. Revelaba a Jesús desde el Antiguo Testamento, demostrando que era el Cristo, es decir, el Mesías esperado por tanto tiempo. Lo que me recuerda de alguna manera a ese hombre que está ahí a punto de ser sacrificado, y Saulo está presente. Presenció esa situación, y que posiblemente dio su aval para que asesinaran a Esteban. Hechos 6:10 menciona de la predicación de Esteban cuando estaba hablando a los judíos, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y ahora está sucediendo esto con Saulo. No pueden resistir porque ahora su conocimiento es sometido y guiado por el Espíritu Santo. Ante este problema de confusión, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué harán los judíos? ¿Cómo van a reaccionar sus oyentes? Quizás de la misma forma en que reaccionaron cuando estaban escuchando a Esteban. Hasta aquí el conflicto. Ya vimos el ambiente, la predicación con urgencia y este conflicto. Hay confusión, la confusión ante la predicación de Saulo. Veamos nuestra siguiente escena, el clímax de la historia, versículos 23 al 25, titulado como perseguido por la predicación. Perseguido por la predicación. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Y aquí es donde vemos con claridad que Pablo se vuelve de un perseguidor a ser perseguido. El hombre que estaba persiguiendo a la iglesia ahora se vuelve perseguido. Ahora Lucas nos explica, no nos explica esta frase después de muchos días. Debemos de asumir que muy probablemente Lucas desconoce lo que sucede aquí, o que simplemente el Espíritu Santo no lo lleva a dar una descripción de esto, y está de más en ese momento, ¿no? Pero Saulo, ya como Pablo, en la carta que le escribe a los Gálatas, registra esto que sucedió en estos días, en estos muchos días. Gálatas 1:15 al 20, que dice así:
Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Ojo con esto. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Entonces, con la información que el apóstol nos da de sí mismo, después de muchos días, son bastantitos días, son 3 años, son 3 años. Es decir, que lo que sucede entre los versículos 22 y 23 es este periodo de 3 años, donde de aquí de Damasco, Saulo se fue a la región de Arabia, que se encuentra precisamente cerca de Damasco, al sur en la península del Sinaí. Ahora, como dato adicional, hay quienes espiritualizan esta sección. ¿Por qué? Porque son 3 años. Y entonces lo asocian, no, es que entonces Pablo, como Jesucristo, el ministerio fue de 3 años, tenía que aislarse 3 años para una meditación interna y reflexión de su vida y para posteriormente regresar. No espiritualicemos esto, simplemente dice 3 años. Pero lo que sí podemos asumir de esos 3 años es que seguramente Pablo sí siguió predicando. ¿Por qué? Por la respuesta de las autoridades ante su regreso en Damasco. Dice, después de esos 3 años, regresa y realizan un complot en contra de Saulo. No es de a gratis ese complot, se lo ganó. Seguramente estaba haciendo su trabajo para lo que fue comisionado, es decir, predicar el evangelio. Mira lo que dice 2 Corintios 11, 32 al 33. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, es decir, de capturarlo. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Es decir, que estaban unidos en su deseo de acabar con Saulo. Vigilaban esas puertas de la ciudad día y noche con el intento de matarlo. La ciudad estaba rodeada por un muro y la única salida era a través de las puertas. Sin embargo, los cristianos hallaron otra salida. Era obvio que algunos de ellos tenían o una casa o al menos el acceso a una casa que estuviera ubicada sobre el muro de la ciudad. O conocían simplemente ese espacio para que cruzara Saulo. Porque dice, y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Por lo que podemos ver de nuestro texto y lo leído en las cartas de Pablo, no únicamente a los judíos causó molestias, sino también a las autoridades árabes. Tanto judíos como árabes iban ahora tras él. Es posible que este gobernador quisiera arrestarle por esto, por haber hecho algo ahí en Arabia. Simplemente, como ya lo dije, predicar el evangelio. E iban tras de él. Por lo tanto, tiene que escapar, tiene que huir. El hecho de estar predicando el evangelio le trae estas consecuencias a Saulo. Unas consecuencias donde tiene que salir rápidamente de una ciudad. Hasta aquí esta escena. Vayamos. Esta escena, recuerden, es el clímax perseguido por la predicación.
perseguido por la predicación. Tenemos nuestra cuarta escena, resolución. La resolución, ¿qué pasa después de esto? Versículos 26 al 30. Su predicación es una excusa. Su predicación es una excusa. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Después de este escape digno de una escena de Hollywood, de una película de Hollywood, Saulo estaba en una situación sumamente difícil. Sale huyendo porque por un lado estos en esta ciudad lo estaban persiguiendo, lo querían matar. Y ahora llega a Jerusalén y entonces estos antiguos compinches sabían de su deserción. Es decir, sabían que ahora en vez de estar cazando creyentes, estaba predicando del evangelio. No podía obviamente esperar una recepción muy amistosa. Por otra parte, los discípulos de Jesús, con quienes ahora realmente Saulo quiere relacionarse, quiere asociarse, lo tenían en mente, lo tenían claramente ubicado, pero no habían olvidado su campaña de persecución. Saulo está entre la espada y la pared. Y estos, con toda razón, así como Ananías, cuando el Señor le dice a Ananías, ve con Saulo, y responde, ¿cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿No? Como tratando de aclararle Ananías a Dios, por si no sabía Dios lo que estaba haciendo Saulo, ¿no? Y entonces tienen todavía esto en su mente fresco y tenían obviamente recelos de su ahora nuevos intereses. ¿Por qué nos estará buscando ahora Saulo? Se me hace que algo trae entre manos. ¿Qué garantía tenían de que no era un engaño de parte de Saulo para ganarse su confianza para posteriormente deshacerse de ellos? Y esto es parecido en nuestra propia vida. Quizás antes éramos conocidos como el grosero, el adúltero, el borracho, el creído, el flojo. Y la gente que te conozca puede decir, ¿qué? ¿Cambió? Para mí que es puro cuento. O pueden decir, bueno, ya se le va a pasar. A lo mejor eso lo dicen tu círculo más cercano, ¿no? Bueno, ya algo ha de haber comido y ya se le pasará luego. Es simplemente una situación temporal. Y puede que pase algún tiempo para que verdaderamente des testimonio y que se vea claramente la obra que el Señor ha hecho en ti. Porque, ¿sabes? Ese cambio, si no es de raíz y si es por tu propio esfuerzo, seguramente sí sucederá esto de, ya se le pasará. Es algo temporal. Si ese cambio simplemente es por tu esfuerzo y por el échale ganitas, ¿sí? El verdadero cambio solo lo puede hacer Dios en nuestra vida. Según a los Corintios 3:15 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor,
estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor del Espíritu, el Espíritu. Eso solo, la verdadera transformación solo la puede hacer el Señor. Por lo que tenemos o tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo murió en la cruz para pagar tu deuda que tienes o que teníamos con Dios. No hay otra forma, no es por méritos, no es por tu esfuerzo, no es por lo bien que te portas, no es porque ayudas a tu prójimo, aunque todas estas cosas son buenas desde el punto de vista social, sino más bien es por pura gracia. La obra la hace el Señor. Y una vez que te ha otorgado esa gracia y esa misericordia, todo lo anterior verdaderamente cobra sentido. Porque tu motivación y porque mi motivación es el amor que el Señor ha mostrado para con nosotros, a pesar de mi condición. Ahora, nadie quiere a Saulo. Todos son escépticos de lo que está sucediendo con él. No sabemos cuánto tiempo duró esta situación tan difícil para Saulo. Lo andan buscando y no se puede refugiar con los creyentes. ¿Por qué? Porque dice el texto que trataba, lo que sugiere que hizo repetidos intentos Saulo por unirse a esta comunidad y era rechazado. A lo mejor lo veían y uy, ahí viene, ¿no? Así como cuando te volteas que ves a alguien, piensa en alguien y seguramente dices, ay, le voy a dar la vuelta, ¿no? Así le hacían seguramente, ¿no? ¿Por qué? Saulo intentaba. Sin embargo, de pronto llega el hijo de consolación, Bernabé, lo cual es una verdadera bendición tener a un Bernabé en nuestras vidas. O más allá, no solo que tengas un Bernabé, sino que tú tengas una actitud como la de Bernabé, que seas hijo de consolación. Actúa como protector de Saulo y anima a los creyentes a que lo reciban. No sabemos, posiblemente Bernabé estuviera ya familiarizado con Saulo, conociera la integridad de su carácter y estuviera convencido de la transformación interna que el Señor ha hecho en él. Además de que probablemente Bernabé era respetado entre los apóstoles y los otros creyentes de Jerusalén, por lo que su garantía pues es suficiente de que Saulo era ahora verdaderamente un discípulo de Jesús. Bernabé ayuda a que le abran las puertas a Saulo. Lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado de cómo predicó. En el texto que leímos de Gálatas 1, en los versículos específicos 18 y 19, dice, estos 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo. Entonces, de alguna forma, lo que registra Lucas finalmente es una descripción general. Es decir, este plural que dice los apóstoles. Y tomando el texto del propio Pablo, simplemente tuvo contacto con Pedro. Estando con ellos, sigue predicando en Jerusalén, lugar que lo había visto ver perseguir con los que estaba en este momento, hablando con valor en el nombre del Señor. Y esto es algo bueno, solo que se empieza a enardecer la situación con los judíos y nuevamente Saulo tendrá otro llamado. Tan no lo aceptan que la gente se vuelve en contra de él que intentan nuevamente matarlo, Pero no es únicamente que los hermanos se dan cuenta de ese riesgo de muerte para llevarlo a Cesarea y de allí a Tarso. Vemos que también era parte del plan divino del Señor, que así fuera. Fíjate lo que menciona Lucas ahí en Hechos, pero en el capítulo 22, versículos 17 al 21. Dice, cuando regresé a Jerusalén,
y me hallaba orando en el templo. ¿Quién está hablando? Saulo. Caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, ahí está la respuesta de Saulo ante Dios, como diciendo, Señor, no entiendo. Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otras, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo, el Señor, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. No era parte de la función de Saulo estar predicando en Jerusalén. El mismo Dios le habla y le dice, sal de ahí. Aparte de que está enardecido el ambiente, ¿no? Me encanta el comentario de Justo L. González en su comentario a los Hechos de los Apóstoles, que dice lo siguiente: cuando Dios nos llama, lo que nos corresponde hacer es obedecer a ese llamado y continuar con oído atento a todo otro llamado que pueda venir posteriormente. Como bien dijo Jesús, el Espíritu Santo es como el viento, que sopla en una dirección u otra según lo desea. El soberano Espíritu de Dios no se sujeta a nuestros planes, deseos y sueños, sino que constantemente nos llama a nuevas aventuras de fe. Y yo sé que a veces puede ser, buscamos un lugar donde vamos a echar raíces o queremos echar raíces, pero tenemos que estar atentos si el Señor nos traslada a otra situación o a otro lugar. Jerusalén estaba demasiado sensible como para soportar a Saulo. Sus amigos le salvaron la vida, llevándolo hasta Cesarea, donde lo subieron a bordo de un barco en dirección a su nativa Tarso. Así como el mismo Pablo lo dejó registrado en el pasaje que ya leímos de Gálatas 1. Fui a los territorios de Siria y Sicilia. Y hasta aquí la resolución. Su predicación es una excusa. El título de la resolución. Su predicación es una excusa. Nuestro nuevo ambiente, ya para finalizar. Nuevo ambiente. Versículo 31. Andando en el temor del Señor. Simplemente andando en el temor del Señor. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Aquí el nuevo ambiente se genera un saludable o se observa un saludable estado de la iglesia en la ausencia de Saulo. Tanto como perseguidor de la iglesia, como ahora el objeto principal de quienes le desagradaba la predicación de Cristo. La situación se calmó en toda Judea, Galilea y Samaria. Lucas vuelve a resumir el progreso de la iglesia declarando que tenía dicha paz. No era una paz absoluta, evidentemente, seguramente había problemas, pero en lo general había paz. Dice así que eran edificadas. ¿Por qué? Porque seguramente pasaban tiempo juntos, como lo hemos visto en los primeros capítulos de Hechos. Esto no sucederá en nuestra iglesia local, cuando cada quien se la pasa en su propia casa y solo viene el domingo. Que andaban en el temor del Señor, nos dice el pasaje, andaban en el temor del Señor. Que andaban en la fortaleza del Espíritu Santo, es dependiendo del Espíritu Santo, y que seguía creciendo la iglesia.
Y hay periodos en que la oposición se relaja y debemos de aprovecharlo como se muestra aquí. La iglesia seguía creciendo en número porque la predicación simplemente no puede menguar. Nosotros estamos en una condición muy favorable en nuestro país para poder expresar y predicar el evangelio. Tenemos libertad, tenemos un lugar donde reunirnos, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos en calma. Y a veces es lamentable que no aprovechamos este tiempo para predicar del evangelio, para animar a aquellos que no conocen a Cristo y que si no lo conocen van a tener un final sumamente trágico. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos aprovechando la condición de nuestro país? A pesar de todas las problemáticas que puede tener o que podemos ver en nuestro país, tenemos muchas libertades. Recuerda el argumento. La exposición de la palabra es evidencia del cambio interno que Dios ha hecho en los creyentes. Predica el evangelio a pesar de la oposición. Bueno, Julio, ¿y ahora qué hacemos? Está muy bien la historia. ¿Qué hacemos? Tengo solamente unas aplicaciones, unas pequeñas aplicaciones derivadas de este pasaje. La más simple, que está ahí, obvia, predica el evangelio. No importa si eres nuevo en esto, si tienes un mes, si tienes 2 meses o si tienes 20 años de que el Señor te rescató de esa posición donde te encontrabas. Predica lo que sabes, pero conforme vaya pasando el tiempo tienes que ir siendo más sabio al hacer esta predicación. No provocando un ambiente de euforia o molestia, aunque sabemos que confrontar el pecado siempre provocará molestia. El cómo decimos las cosas es importante. Todo lo anterior sabiendo y dependiendo que el resultado final lo proviene de Dios. Sé cuidadoso con tu testimonio. Y no me refiero a tratar de mantener las apariencias, porque eso se le llamaría hipocresía. Me refiero a que haya una congruencia con lo que dices y con lo que haces en tu forma de vida, producto del cambio interior que ha hecho el Señor en tu vida, es decir, a través del evangelio, ya que esa confianza o seguridad que se haya construido en tu entorno, a tu alrededor, puede desmoronarse por un error. Ahora, tenemos que aclarar que el Señor evidentemente perdona y nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Y el Señor, si nos acercamos a Él con perdón, pidiéndole perdón, nos va a perdonar. El Señor restaura, pero a veces quedan consecuencias y consecuencias muy fuertes derivadas de nuestro pecado. Aparte, que perdemos credibilidad ante quienes nos observan. Si te conocen y saben que eres creyente, vas a ser observado. La gente te va a buscar y va a ver en dónde te equivocas, que no sea por lo menos de manera intencional. Si bien la vida de Pablo posteriormente tuvo un gran impacto para el establecimiento de la iglesia, su actividad inicial no fue de gran ayuda, pero siempre fue obediente a los posteriores llamados de parte de Dios para cambiar el rumbo de su vida. Por lo tanto, estemos atentos de los posibles cambios que el Señor puede traer a nuestra vida. Aunque hay cosas sumamente claras que no cambiarán y no deberíamos de cuestionar al Señor. Señor, muéstrame si tengo que dejar este pecado. Es obvio, ¿no? Tienes que dejar este pecado, ese pecado. Señor, muéstrame si tengo que dejar la bebida. Es obvio, tienes que dejar esto y demás cosas. Tú sabes con lo que estás batallando. Pero tenemos que estar atentos a esos posibles cambios que el Señor nos muestre. Y finalmente,
Para ti que no te consideras parte de una iglesia o que simplemente vienes aquí por obligación para mantener la paz a tu alrededor. Reflexiona lo que has escuchado hoy, ya que únicamente a través de confiar y depender de Cristo, cómo se podrá restablecer la relación perdida con Dios. Y si así sucede, si se restablece esta relación, la muestra de ese cambio deberá ser interior como exterior en tu vida. Y en su momento comenzarás a predicar del Evangelio. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver tu actuar sobre la vida de algunos hermanos a lo largo de la historia. Porque podemos ver cómo los has transformado, cómo los transformaste, cómo los moldeaste, incluso cómo los enviaste hacia situaciones que a lo mejor humanamente eran difíciles, imposibles o simplemente dolorosas. Padre, permite que podamos estar atentos a lo que tienes reservado para cada uno de nosotros en el futuro. Permite que podamos actuar conforme a tu voluntad y obedecerte en las cosas que son sumamente claras. Y en las situaciones donde tengamos dificultad o simplemente tentación, que podamos correr a ti, Señor, para refugiarnos en ti y pedir sabiduría y actuar conforme a tu voluntad. Padre, gracias porque vemos estos ejemplos, pero vemos el mayor ejemplo de amor en tu palabra, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que dio su vida en la cruz para remisión de nuestros pecados. Y solo a través de Él es que puede haber un cambio y una transformación de raíz en nuestra vida. Y derivado de eso, ser agentes de cambio en los lugares donde estamos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde convivimos, Señor. Solo podemos cambiar a través de la exposición de tu palabra. Tú haces la obra. Simplemente nosotros tenemos que predicar, Padre. Ayúdanos a hacerlo de una mejor manera. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, familia.